Los árboles son unas plantas perennes que conforman un importante componente del paisaje natural de nuestra naturaleza debido a que previenen la erosión y proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo. Asimismo, los árboles desempeñan un papel importante a la hora de producir oxígeno y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, así como el de moderar las temperaturas en el suelo. En este contexto, los árboles desempeñan también un importante papel en muchas mitologías del mundo, y es que además hay que apuntar que presentan una mayor longevidad que otros tipos de plantas debido a que ciertas especies de árboles, como las secuoyas por ejemplo, pueden superar los 100 metros de altura y llegar a vivir durante miles de años. Y si nos referimos al contacto del ser humano con los árboles, hay que decir que estudios científicos han revelado que estar rodeados de árboles tiene un efecto muy positivo en la salud mental y física de las personas. Pero, ¿qué es la conocida como arbolterapia? ¿Cuáles son los elementos que juegan un papel fundamental en la vida de los árboles? ¿Qué características tienen dichos elementos? ¿Cuál es la función terapéutica de un árbol? ¿Qué beneficios aporta abrazarlos? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Lorenzo Balil, árbol terapeuta, profesor de meditación, miembro fundador de la ONG norteamericana Indigo Bridge o Puente Índigo de Dakota del Sur para la preservación de la cultura indígena mundial y secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación Indígena de la República Argentina. Muy buenas noches, Pedro. Un gusto estar invitado otra vez en vuestro programa y un cariñoso saludo a todos los oyentes. Lorenzo, como árbol terapeuta que eres, y antes de hablar de los beneficios que aporta dicha terapia, ¿cómo definirías a la terapia natural con los árboles? Desde la fase más básica sería directamente estar en un bosque, ¿no? O sea, cualquier persona que salga de la ciudad y se vaya al bosque simplemente por el hecho de estar ahí ya va a tener un beneficio, ¿no? Entonces, desde la comprensión de este beneficio que uno recibe gracias al medio natural, más específicamente de los árboles, de ahí hasta pues la arbolterapia propiamente dicha, pues hay una gama de escalada en ese beneficio, ¿no? Pero, por ejemplo, los mismos practicantes de trekking, por ejemplo, son personas pues que unos con más o menos conciencia, son personas que se dedican precisamente a estar, ¿no?, integrados en ese medio y seguro que los médicos podrían decir que las personas que practican este deporte pues tienen menos problemas de salud y en general pues se benefician mucho de esa práctica, ¿no? Lorenzo, ¿es cierto que no se puede entender la terapia natural con los árboles sin antes comprender los elementos que juegan una parte esencial de la vida de los árboles? Para tener una comprensión global, ¿no?, bien en profundidad de la capacidad que tiene un árbol de generarte beneficio en uno mismo, pues sí, habría que contextualizar un poquito pues los elementos que están rodeando en la vida del ser vegetal, pues para poder luego entender cómo eso le afecta a uno, ¿no? Y antes de hablar propiamente de la función terapéutica de los árboles, ¿cuáles serían los elementos que juegan un papel fundamental en esta vida de los árboles? Bueno, hablaríamos de los 4 elementos, ¿no? Es tierra, fuego, aire y agua. Empezando por la tierra, es el elemento del cual pues partimos todos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo físico sale del elemento de la tierra, ya que bueno, pues, los vegetales en sus raíces, al absorber los minerales que tiene la tierra, pues bueno, solidifican su cuerpo físico y bueno, del vegetal come el animal y el ser humano pues come del vegetal y del animal, con lo cual la tierra tiene esa componente, ¿no?, de solidez. Y aparte de lo que es la parte específicamente física, el elemento tierra también tiene una parte muy importante de lo que es purificación, ¿sí? Es decir, a través de la tierra uno puede desprenderse de partículas energéticas que uno se va cargando, que se va adheriendo pues con su vida cotidiana, ¿no?, lo que se llamarían pues las larvas energéticas, uno las puede descargar con el elemento tierra. Si nos referimos a algunos de estos elementos al margen del que nos estás comentando, por ejemplo, hay que decir que el fuego ha sido siempre considerado como un elemento representativo de la renovación y la transmutación. Asimismo, el máximo exponente y representante del fuego es el sol. ¿Qué importancia tiene la energía solar para un árbol? Bueno, la energía solar para el árbol es que el sol y el fuego en general lo que representan es la espiritualidad en su estado puro. Sí, entonces el sol, cuando se conecta con los rayos solares, aparte de lo que es la fotosíntesis propiamente dicha, donde se capta la energía solar pues para poder hacer todos sus procesos, la parte espiritual lo que está haciendo es absorbiendo esa energía, ¿no?, que luego él utiliza para poder transformar la toxicidad
que absorbe el árbol en soporte energético para los seres que están a su alrededor, ¿no? Pero eso lo hace alimentándose de la fuente. Entiendo. ¿Qué aporta el árbol y la arbolterapia, el elemento del agua? ¿Es cierto que como arbolterapeuta que eres entiendes al agua como esa máxima expresión de flexibilidad frente a la soberbia del orgullo y la rigidez de la falta de amor? Claro, es exactamente así. Es decir, el agua, más allá de que utilicemos el agua para beber y para ducharnos, el componente espiritual del agua, que de hecho también de la simple observación de la capacidad que tiene el agua, dicen que el peor enemigo del hierro, ¿no? Como el elemento más fuerte que hay, pues es el agua. Y en el apartado espiritual es exactamente así. Es decir, a través del agua uno, cuando se conecta con el agua, que lo puedes hacer pues cuando estás bañándote en el mar o cuando estás en el río, cuando bebes de una fuente. También lo puedes hacer con la ducha con el agua de la ducha de casa, ¿no? Pero bueno, siempre conectado con la naturaleza, pues como que va a ser más fácil sentirlo. Uno se puede conectar con el espíritu del agua, y en el espíritu del agua lo que le pides al agua precisamente es que te ayude a eliminar pues la rigidez que todos tenemos, como resultado de la cristalización de nuestro ego, que nos va pues la soberbia, nos va endureciendo el corazón, ¿no? Entonces pues con el agua, bien trabajada, ¿no? Con oraciones, y con respeto hacia el agua, pues se le pide con mucha humildad pues que nos ayude a sanarnos y que nos ayude a abrir el corazón, y el medio que tiene el agua para hacer eso pues es a través de la flexibilidad y de la sutileza de las cosas, ¿no? Bueno, cuando hacemos eso estamos hablándole a nuestro interior, porque como somos el 80% de agua, ¿no? Estamos hablando a nuestro interior casi, ¿no? Exacto. ¿Y el elemento aire, Lorenzo? Pues el elemento aire es un elemento también maravilloso. También de la observación del aire. Al principio siempre es bueno iniciar la relación tanto con el árbol como con los elementos desde la simple observación, ¿no? Entonces, en la simple observación del aire, lo que uno puede observar es que el aire hace mover las ramas de los árboles, y en ese movimiento los árboles se comunican los unos con los otros, tocan las ramas, ¿no? de unos árboles con los otros. Que eso ya es maravilloso cuando uno observa, ¿no? ese fenómeno de la naturaleza y puedes de alguna forma sentir como esa conexión entre dos árboles que por ellos mismos no tienen esa capacidad de conectarse, pero a través del viento sí. Pues es realmente muy bonito. Y el aire pues es un elemento desplazador de vida, ¿no? El aire no deja de transportar el polen y transportar las semillas de un lado para otro, y lo que hace es generar vida, ¿no? O sea, es a través de la parte espiritual del aire, uno la integra comprendiendo lo que es la comunicación para generar vida. Entiendo que cuando un monte se quema, tú como arbolterapeuta tienes que sufrir más de lo habitual, porque tienes esa conciencia, ¿no? No, porque los incendios forman parte del proceso y siempre tiene que haber una renovación de las cosas, y si ha habido un incendio por algo será. Obviamente no es lo mismo un incendio provocado que un incendio pues más natural, ¿no? Evidentemente los provocados pues son los más desagradables, pero no hay que ir en contra de la realidad. La realidad no está ahí para ninguna otra cosa que para que nosotros podamos en la interacción con esa realidad poder extraer y exprimir lo que uno tiene que comprender de ese momento, ¿no? Y los incendios en la naturaleza forman parte de la propia naturaleza y vida, ¿no? Lorenzo, tú haces talleres, seminarios, cursos, entiendo, sobre la terapia con los árboles, ¿no? Cuando aconsejas a abrazar un árbol, ¿cómo llevas a la persona a que canalice esa energía, a que sienta esa energía de la tierra a través del árbol, a sentir la Pachamama, ¿no? El planeta, Gaia, a sentir lo que el árbol te está diciendo? Mucha gente que nos esté escuchando estará pensando, pero vamos a ver, ¿de qué están hablando estos dos, ¿no? Es abrazarse un árbol y sentir nostalgia, sentimientos, sentir que el árbol te está hablando, que la tierra te habla. ¿Cómo se lleva a una persona a que experimente ese tipo de canalización? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que sientes?
Sí, bueno, primero especificar que antes que terapeuta soy aprendiz, ¿no? Es decir, a mí el que me enseña es el árbol, ¿no? Cuando uno interactúa con el árbol lo que hace es escuchar y aprender, ¿no? Entonces eso es un proceso constante. Siempre el maestro árbol te va a estar dando lo que tú necesitas en ese momento. Entonces pues siempre hay que relacionarse con el árbol desde la humildad y desde el aprendizaje. Con respecto a poder transmitir esto a otra persona, claro, te puedes imaginar que depende mucho de qué persona, ¿no? Si es una persona pues de ciudad, en Europa, pues no tiene absolutamente nada que ver que si es a lo mejor pues un indígena que vive en los cerros donde solamente está rodeado de plantas y de cabras. En ese caso me tiene que explicar más él a mí que yo a él, ¿no? Sí, claro. O sea que en realidad depende mucho de con quién estás hablando, e incluso pues en la misma ciudad pues obviamente hay gente de todo tipo de sensibilidades, ¿no? Pero sí que es cierto que en una ciudad europea pues es más difícil encontrar a gente que tenga pues la capacidad de poder ni tan siquiera escuchar algo al respecto de sanarse o de aprender algo de un árbol, ¿no? Es difícil, pero hay gente, muy poca gente, y bueno, los que tienen esa sensibilidad, pues lo hago de la forma muy natural, es decir, yo simplemente explico las cosas que me han pasado a mí y esa persona, pues si las va integrando y puede acabar teniendo una experiencia similar, pues es una cosa muy natural. Esto es como decirte, si te tiras al río, pues en invierno tendrás frío y en verano pues te sentará mejor, ¿no? Y bueno, hasta que la persona no se tira al río y no comprueba que lo que le estás diciendo es así o es asá, pues no lo vas a ver, pero en realidad es muy, muy natural. No obstante, qué experiencia tan enriquecedora, ¿no? Porque, Lorenzo, si podemos llegar a conectar con un árbol, ¿verdad? Que hablar con él, sentir lo que siente, ¿no? Cuál es su preocupación en un momento determinado, pues imagínate si tenemos esa experiencia y aprendemos eso que no aprenderemos cuando abrazamos a nuestro perro, a nuestro gato o a nuestros seres queridos. Aún tendremos más sentimiento, ¿no? Hacia ellos, digo yo, no sé. Cuando hablamos de comunicación con el árbol, no es que el árbol nos explique cosas a nosotros sobre los problemas que tiene el árbol, ¿eh? Eso no es así. No es que... Pero te podría explicar que estamos tratando mal a la tierra o que no se siente bien. Hay gente que habla con las plantas, ¿no? Y si le aproximas una cerilla a la planta, esta planta, hay estudios científicos que esa planta chilla, ¿no? Como diciendo, por favor, me vas a quemar, me estás quemando, ¿no? Gritan las plantas cuando vas a cortarlas, ¿no? Cuando las estás cortando hay que pedirles casi permiso. Hemos conocido mucha gente que antes de cortar un tomate o una lechuga de sus huertos, gente muy ecológica, gente que le tiene mucho respeto a la madre naturaleza, pide permiso a esa planta para ser cortada. Quiero decir que, obvio. Y tú que has estado con los indios de Dakota del Sur, sabes que de eso ellos lo hacen así. Eso es fundamental, ¿no? Has de pensar que en general la cultura indígena con las plantas hablan como si o oran, ¿no? Como si fuese un ser humano, o sea, el mismo respeto, ¿no? Con el tabaco sagrado, por ejemplo, ellos utilizan el tabaco sagrado pues para poderse purificar, para poderse limpiar, así como también lo utilizan para poderse comunicar con los espíritus de sus antepasados. O sea que el respeto que tienen los seres humanos hacia la planta del tabaco, por ejemplo, es un respeto máximo, ¿no? Es respeto de alumno a maestro, ¿no? Alumno el ser humano, maestro la planta sagrada del tabaco. Porque tú concretamente como arborterapeuta, ¿qué función desempeñas con tu terapia? ¿Cuál es tu función? La gente que te llama a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que busca? Yo explico las cosas que me han pasado a mí, ¿sí? Y esto en realidad depende mucho de la sensibilidad de cada quien. Lo que yo pueda explicar sobre las cosas que me pasan a mí, en realidad tienen que ver con mi propio proceso personal. Y eso es una cosa que a la persona que le estás hablando en realidad ni le va ni le viene, ¿no? Porque la persona con la que estás hablando que va a iniciar un proceso de acercamiento a un árbol tiene que encontrar su proceso, su momento y tiene que aprender las cosas que esa persona tiene que aprender, que no tienen nada que ver con las mías, y probablemente habrá algún maestro indígena de que la comunicación que tiene con los árboles pues va mucho más allá a lo mejor del grado que habré llegado yo, ¿no? O sea, quiero decir que no le explico mucho en ese sentido. La única cosa que digo es la técnica que utilizo yo para poder llegar a esa comunicación. Luego la comunicación es una cosa muy personal, muy en fin, muy íntima, ¿no? Y cada uno pues... ¿Pero qué busca, por ejemplo, la gente que recurren a un árbol terapeuta?
aquí, desde que estoy en Barcelona, la gente que yo he llevado al bosque a abrazarse árboles es gente pues que no tiene ningún tipo de experiencia anterior, con lo cual es gente que bueno, a principio están, bueno, que no me vea nadie, ¿no? O sea, que no me vea nadie abrazándome un árbol porque se van a pensar que estoy loco. Y es normal, y es normal que sea así, es normal porque... Bueno, yo tuve un profesor de Chikung que nos enseñó a abrazar los árboles, porque era lo que tú bien dices, es una terapia, ¿no? de armonía, de sentir la vibración, del propio ser vivo que estamos abrazando, ¿no? Ese contacto con la madre tierra. Bueno, pues esas cosas se enseñan. Claro, claro. En realidad lo que yo explico es una cuestión más que se trabaja con el sentimiento y con la visualización consciente, ¿sí? La visualización consciente básicamente es verse no uno separado del otro, es decir, no yo soy un ser humano y tú eres un ser vegetal, sino en el momento en que abrazas al árbol, sentir que tú y el árbol eres lo mismo, ¿no? O sea, te integras con el árbol. Obviamente primero le pides permiso al árbol para hacer esa práctica, pero la técnica es esa, es verte a ti mismo dentro del árbol, siendo tus manos pues las ramas que están pues sintiendo el calor del sol que les está irradiando, y viéndote tus piernas pues como las raíces que están dentro del planeta Tierra y sintiéndote un canal de conexión entre el sol y la Tierra, ¿no? Entonces cuando tú pasas de la visualización al sentimiento, ahí es cuando realmente tienes la base para poder empezar a lo que siempre digo. Dos cosas, con los árboles te pasan dos cosas. Primero aprendes y segundo te sanas, ¿no? O sea, es el hospital y la universidad a la vez y gratis. Interesante, Lorenzo. ¿Cómo se nota que has tenido contacto con esos hombres medicina también, chamanes? Has tenido contacto con esos indios de Dakota del Sur para la preservación de la cultura indígena mundial, y además eres secretario de Relaciones Internacionales de AIRA, Asociación Indígena de la República Argentina, árbol terapeuta, profesor de meditación, miembro fundador de esta ONG norteamericana de Indigo Bright. Quiero decir que has tenido unas vivencias muy particulares. Lorenzo Valil, árbol terapeuta, un abrazo muy fuerte, mil gracias por acudir a esta llamada y venir aquí hasta tu casa. No, un gusto, y para cuando queráis, la verdad que un placer. Muchas gracias. Integrar al proceso @gmail.com, integrar al proceso @gmail.com de Lorenzo Valil.